Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis capítulo 10 del versículo 8 al 10. Queremos continuar aquí con la historia que estábamos hablando acerca de Nimrod, y también estábamos hablando de Semiramis, la esposa de Nimrod, y Tanmos, el hijo de ellos dos. La tradición señala de que Jesús nació el día 25 o día 24 de diciembre, y que ahora para todos el niño está tiernito. Realmente esto quedó en el pasado. Se dan cuenta, Jesús tiene más de ya casi 2000 años, porque todavía no ha cumplido 2000 años de que nació. Nosotros vamos adelantados con el tiempo, porque nosotros tenemos un calendario gregoriano, y sucede que Jesús está basado en el tiempo del calendario solar. Es un calendario que tiene solamente 360 días en el año, y nosotros tenemos 365 días, y por eso nosotros vamos muy adelante. El calendario hebreo está en el año 1976 ahorita, de tal manera que ellos faltan 26 años para que se cumplan los 2000 años. Por eso decía esto. De manera que Jesús no nació en diciembre, como dice la tradición. Jesús nació, dice la historia, y aún complementada. Hace unos años, en esta propia fecha, yo estaba en Belén, y estaba tratando la manera de investigar sobre esta situación, y con varios amigos señalábamos qué tan cierto es, porque la Iglesia Católica, aún en Jerusalén, celebra esta fiesta. Puede ser que algunos digan, ¿por qué en Jerusalén se celebra esta fiesta? No son los judíos o hebreos que celebran esta actividad. Ellos que este día están completamente quietos. ¿Quiénes lo hace? La Iglesia Católica. Recuerde ustedes que ahí la Iglesia Católica se metió con todo, y entonces ellos son los que hacen esta situación en ese lugar. Los hebreos no tienen nada que ver en esto, porque la tradición de ellos dice que Jesús nació en la primera quincena del mes de octubre del año 4, antes que se cierre la cuenta regresiva. Es decir, diciéndolo de esta manera, sería la primera semana de octubre del año 4 antes de Cristo. Fue el año en que Jesús nació. No especifica la historia exactamente el día, y yo creo que es a propósito. Dios no quiso que quedara registrado para que la gente no adore el día, porque así es la gente. Son capaces de adorar el día, menos al Señor Jesucristo. De tal manera que entonces, por eso, usted nota que también no hay una fecha específica de su muerte tampoco. Sí se sabe que fue un 14 o 15 de abril del año 30, pero no hay un día, hora específica. Pero en cuanto a su nacimiento, no hay nada específico en el día. Pero sí se comprueba de que fue en el mes de octubre, ya que aún los pastores todavía estaban en el campo en esa época. En el mes de noviembre ya los pastores no están en el campo por causa del frío y por causa de la nieve que está cayendo en ese lugar. Así que entonces Jesús no nació en diciembre. Hablando de Nimrod, la historia de Nimrod se halla, decíamos, en el capítulo 10, 8-10 del libro de Génesis. Nimrod fue el nieto de Cam. Su padre fue Cush. Nimrod es un tipo del anticristo. Es la palabra Nimrod, quiere decir rebelde. Esto indica uno de los títulos del anticristo revelado en 2 Tesalonicenses 2:8, que se le llama al anticristo inicuo. La rebelión de Nimrod fue dirigir una revolución contra Dios y una rebelión total hacia Dios. 3 veces en este pasaje, y también en primero de Crónica, capítulo 1, verso 10, se dice que Nimrod fue vigoroso o poderoso. En Génesis, capítulo 10, verso 9, se le describe como vigoroso, cazador delante del Señor. Esto indica que adelantó los propios principios y designios de Dios en cuanto en su oposición al Creador. Cuando decimos cazador delante del Señor, no simplemente está diciendo de que era un cazador de animales o de bestias, sino que es un cazador de la profecía, un cazador de lo que Dios había establecido, y él quería adelantar a ese plan. De tal manera que entonces dijimos, no tenemos una fecha específica del nacimiento de Jesús. La Torre de Babel, encontramos aquí, Nimrod era un tremendo ingeniero, y la tradición nos enseña y nos argumenta que fue este Nimrod
el que inició este trabajo, dice Génesis 10:10, y fue el comienzo de su reino Babel. Aquí tenemos la primera mención de Babel. En el idioma de aquel tiempo, Babel quería decir la puerta de Dios o la puerta del cielo, pero después, a causa del juicio, significó confusión. Aquí encontramos que Nimrod tuvo un reino, fue un rey. No solamente empezó un reino nuevo, también instituyó una religión nueva, una religión idólatra. Aquí está el principio de todo esto. Sabemos todo y todo el mundo conoce esta historia de la Torre de Babel. Dice que el propósito era hacer esa torre y llegar al cielo, pero no era tanto llegar al cielo, sino más que todo tener una torre como la insignia de un renombre de Nimrod. Y el propósito, ¿por qué Dios los destruyó? No era por miedo de que iban a llegar al cielo, sino el problema es porque los hijos de Sem se han unido con el propósito de los hijos de Can, que eran dos líneas completamente diferentes. La familia de Sem es la familia de Dios. La familia de Can y Jafet son de la familia de Caín. Y por tanto se le llama el reino y la línea del maligno. Y ahora se han unido con un solo propósito, de hacer esta torre. Y por eso es que Dios los separa de nuevo para empezar un trabajo diferente. Dijeron ellos, vamos, edifiquémonos una ciudad. Esto se refiere a un sistema político, un imperio mundial. Edifiquémonos una torre. Esto se refiere a un sistema religioso, una religión humana que llega a Dios por medio de obras y se alcanza el cielo sin la ayuda de Dios, solamente por un esfuerzo personal. Fue un sistema que deidificaba al hombre. Fue la religión de Caín, empezando de nuevo ahora con Nimrod. Hagámonos un nombre. Esto se refiere al deseo de fama y poder. La salvación iba a venir en su nombre. Sin embargo, Dios tenía la salvación preparada y un nombre especial en el cual daría la salvación al hombre. Y esto era en Jesús. No era tiempo todavía para que Dios revelara su plan, pero Nimrod iba cazando la profecía antes de tiempo. Todo lo relacionado con Babel fue en oposición contra Dios. Fue por causa de esto que el juicio cayó y Dios los esparció a causa de confusión. Acordémonos siempre que la raíz de todo pecado es rebelión y el resultado siempre es el mismo, confusión y esparcimiento. De tal manera que este lugar que se llama Puerta del Cielo termina en confusión. Esta es la religión del mundo hoy día. La religión del mundo tiene más confusión que definición, de tal manera que la gente no sabe ni qué es lo que cree. Por eso es que tiene tantas ceremonias, tantas cosas que enreda a la gente y no hace lo que debe hacer. Pero aquí encontramos el principio de la religión babilonia. En el capítulo 16 de Apocalipsis se puede ver la religión falsa idólatra fundada por Nimrod. Los últimos días, una ramera sentada sobre una bestia escarlata, un sistema político religioso de gran poder. En Génesis capítulo 11 hallamos el registro del principio de esta religión falsa. Después de la caída, Dios vistió a nuestros primeros padres e instituyó el verdadero plan de salvación y adoración. Hallamos que esto fue continuado por Abel, Noé y otros hombres de fe. Después del diluvio, Dios instituyó el fundamento del gobierno humano, un sistema por el cual Dios mantendría ley y orden y conservaría paz y armonía. Estas dos instituciones tuvieron origen divino. Sin embargo, Dios ordenó que estas dos instituciones, religión y gobierno, quedaran separadas completamente hasta que viniera el Mesías, Jesús. En él se unirían estos dos poderes. ¿Quién uniría el principio de sacerdote y rey en una sola persona? Hasta entonces, estas dos instituciones debían ser ministradas por individuos diferentes. El rey tenía el poder político y venía de la tribu de Judá. El sacerdote venía de la tribu de Leví y tenía las cosas que hacer con Dios. Jesús
Jesús afirmó este principio cuando dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esto es la separación de la iglesia y el Estado. Son dos cosas completamente diferentes. Siguiendo con Nimrod. Nimrod se casó con una mujer llamada Semiramis, quien dio a luz a un hijo llamado Tanmos. Mirando atrás a la promesa de Génesis 3:15, Semiramis dijo que ella era la mujer de la cual la promesa decía y que su hijo Tanmos era el Mesías. Repetimos, es cazando la profecía antes del tiempo. Pero dice que Tanmos creció, y cuando él creció empezó también el trabajo de cazador, y en una de sus cacerías un berraco montés lo mató, es decir, un jabalí o un cerdo montés lo mató. La mujer empezó con sus reinas y vírgenes por 40 días un culto diario. A los 40 días inventó que había resucitado Tanmos e hizo altar para él, y luego sembró árboles que tenían de hoja perenne, que nunca se caía su hoja, y así permanecían siempre en el árbol. De aquí depende la religión, que cuando una persona se muere, le hacen un rezo todos los días, 9 días, después 40 días, después al cabo de año, cabo de 7 años, y termina con cabos y no salvo. Así que entonces también el árbol de la Navidad, este es el origen. El origen es ese árbol que sembró Semiramis, la madre de Tanmos, y es en honor a Tanmos. Así que tú, hermano, si ahora tienes un árbol en tu casa, estás honrando a Tanmos y no a Dios. Si adoras y rindes culto a este día de la Navidad que dicen, estás adorando a Nimrod, a Semiramis y también a Tanmos. Cambia ahora y reconoce que Jesús es el único y verdadero Dios. A Él da la honra y la gloria, porque Jesús es